Buenos días, mi nombre es María Victoria Noa y yo les vengo a hablar sobre los conflictos laborales, procedimiento y su solución. En este caso, vamos a hablar lo referente en diferentes artículos de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En este caso, también hablaremos de artículo referente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muy bien. Definición del conflicto laboral. Un conflicto laboral es una disputa que se desarrolla dentro de una empresa o una organización. Puede tratarse de una desvianza entre empleados o entre los trabajadores y la agencia y la gerencia. También se puede decir que los conflictos laborales son inevitables, ya sea en una empresa privada, una empresa pública o cualquier área de trabajo, ya sea con personas desconocidas, personas conocidas o con familia. Es común que alguno de ellos o uno o entre más personas presenten una discordancia o presentaran una riña o un malentendido entre esas personas. Claro está, en el ambiente laboral se tiene que establecer y mantener un espacio óptimo para que los trabajadores y la persona con quien se maneja la riña puedan estar en buenos términos. Un ejemplo, cuando un departamento de la empresa ingresa un nuevo jefe, claramente ese jefe no va a tiene una manera de pensar o establecer una forma diferente a la que estaban acostumbrados los trabajadores. En ese entonces, el jefe tiene que buscar la manera de atraer una buena comunicación con sus trabajadores. Así podrá establecer términos y llegar a un acuerdo para que todo comience y arranque de buena manera. Las categorías de conflicto laboral. Por lo general, el conflicto laboral se mide por la cantidad de personas o la cantidad de contrayentes quien se concibe dentro del conflicto. Estos pueden seguir según su naturaleza por individuales o por colectivos, por su presentación de conflictos e incluso su significado. Los conflictos individuales por lo general surgen como consecuencia de las relaciones directas entre trabajadores o patronos en el marco de interés personal de los constantes. Los conflictos colectivos, por otro lado, surgen cuando se perjudica al grupo por sus relaciones individuales. Del trabajo, sino si consideran el trabajo por intereses y sus derechos, ese mismo grupo es concebido y automáticamente se convierte en conflicto. Eso es una parte analizada del artículo 481 de la LOTT. Estos conflictos pueden ser jurídicos, de derechos, o económicos de interés. En este caso, los conflictos jurídicos se basan sobre la interpretación o la aplicación de las normas preexistentes de cualquiera o la aplicación de cualquier naturaleza contractuales o usuales si es el derecho se cuestiona y afecta el interés colectivo. Los conflictos económicos que tienen la creación de nuevas normas y en esta las contractuales o la modificación o el cumplimiento de las normas ya existentes. En este caso son especiales y en este caso puede llegar a considerarse por la web. En este caso, lo que acabo de expresar se me refiere mucho a lo que es en la cantidad o la posibilidad hasta dónde llega tal conflicto. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de la narración anterior, que fue la del jefe entra al grupo, al nuevo jefe entra a la empresa. En este caso, el jefe toma o convierte esa situación en un conflicto
cuando empieza a tomar a los trabajadores de su confianza y empieza a despedir personas que no los considere óptimos. Claramente a esos trabajadores lo van a tomar como una ofensa y llegarán al grado que si el conflicto continúa, continuará con una cese de sus labores temporalmente hasta que se resuelva tal conflicto. ¿Cómo afecta el conflicto laboral a las relaciones socioproductivas? Muy bien, como antes ya mencionado antes, la huelga, por medio del artículo 486, describe en concepto lo que es la huelga, que se entiende por huelga es la suspensión colectiva de las labores de los trabajadores y las trabajadoras interesados e interesadas en un conflicto de trabajo. En este caso, se basan del artículo 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en que todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público o privado tienen derecho a hacer una huelga. Claro, dentro de las condiciones establecidas por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no interrumpa ni quebrante todo lo que influencie en consecuencias perjudicadas a la población. Mediante esto dicho de esa forma, se plantea a base del artículo 488 de la LOTT en qué requisitos requiere una huelga. En este caso, la mayoría de las veces es por la cuestión de las necesidades que quieren acatar los trabajadores hacia sus patronos. En general, y en la más importante de todas, los trabajadores que se aplican una huelga se amparan del artículo 489 de la LOTT, de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en el que éste protege a los trabajadores por medio de los fueros sindicales y de la protección para garantizar su trabajo dentro de esa empresa o área del trabajo. Un ejemplo claro tomemos como el del el nuevo jefe que entra dentro de la empresa. En ese caso, el jefe, por agraviante, por lo que cometió, todos sus trabajadores cometen una huelga. Y a base de este artículo que acabo de mencionar, él no puede colocar a otros trabajadores de su confianza a ocupar los puestos en que esas personas están en medio de la huelga, ni tampoco contratar más, que es conflictivo, ya que si no se toma en cuenta ello, se puede llegar a consecuencias muy negativas. Entre eso puede haber un problema entre las funciones en el área laboral, en este caso que vendría siendo los actos productivos, y siendo negativa que afecte el tiempo y las cuestiones productivas dentro de esa empresa. La resolución. En este caso, si las partes todavía no se llegaran a tener un acuerdo y el conflicto durará mucho tiempo, se aplicaría el 492 de la LOTTT, que se aplica por medio de un arbitraje. En este caso, el arbitraje o el árbitro se aplica por la siguiente forma. En este caso, es el mediador entre los conflictos de ambas partes. Eso sí, una vez, él no solo tiene que establecer la decisión del conflicto, sino por medio de una junta arbitral. Una vez que se aplica dicha decisión, se aplica por el laudo arbitral, que no es más que la decisión de los árbitros. Por lo tanto, en consecuencia, se tiene que cumplir lo obligado mediante lo que diga el arbitraje. En este caso,
Ambas partes tienen que estar de acuerdo con lo que menciona para así poder acatarlas y cumplirlas. En esta parte se refiere por medio de este artículo, el 496, en cómo se aplica el tiempo. Se tiene que establecer 30 días después de la reunión del arbitraje, que en este caso vendría siendo la decisión que debía estar establecida. No por tanto, sí se puede en la reunión de arbitraje suspender por cierto tiempo. Aún así, se tiene que establecer una resolución para que las partes y cada una cumpla con su deber. Ese es todo mi trabajo o mi charla acerca de los conflictos de arbitraje y espero que le haya gustado.